¿Alguna vez has sentido el deseo profundo de acercarte más a la presencia divina, pero no sabes cómo dar el siguiente paso? Tal vez has pasado por situaciones complejas en las que sentiste que la oración no te brindaba la fuerza o la claridad que tanto buscabas. Es en esos momentos de incertidumbre, cuando la angustia o la soledad pueden hacerse presentes, que se revela la importancia de una conexión espiritual más intensa, una comunión auténtica con el Espíritu Santo, el gran consolador y guía que Jesús prometió a sus discípulos. Imagínate abriendo tu corazón y percibiendo cómo una suave brisa interior te envuelve, dándote consuelo y respuestas que trascienden la lógica humana. A veces, ese susurro del Espíritu Santo llega como un impulso silencioso que nos invita a orar de manera más ferviente o a cambiar nuestra perspectiva frente a un problema. En otras ocasiones puede mostrarse en la paz que de pronto inunda el alma, incluso en medio de la tormenta. Sin embargo, con frecuencia pasamos por alto estos destellos de la gracia divina, sumergidos en la rutina o en la presión del día a día, sin darnos cuenta de que Dios quiere hablarnos y responder a nuestras plegarias. El Espíritu Santo es aquel que, conforme a la promesa de Cristo, mora en nuestro interior para brindarnos guía, fortaleza y consuelo. No se trata de una fuerza lejana ni de una idea abstracta, sino de la persona misma de Dios que anhela comunicarse con nosotros. Y una de las formas más poderosas en que el Espíritu se manifiesta es a través de la oración. Pero no cualquier tipo de oración, sino aquella que nace de un corazón dispuesto, sincero y lleno de fe. Esas oraciones que claman desde lo más profundo de nuestro ser y que el Espíritu Santo no puede ignorar. Peticiones que mueven montañas, transforman situaciones y renuevan el espíritu cansado. Quizás en algún punto de tu vida has intentado orar sin sentir resultado alguno. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que hay un modo de orar que toca directamente el corazón de Dios? Una forma de dirigirte a Él que despierta su poder de una manera especial. La realidad es que el Espíritu Santo escucha a quien ora con la certeza de que Dios responde, y responde con un amor que no tiene límites. A lo largo de estas reflexiones, veremos por qué ciertas oraciones parecen llegar con más fuerza ante el trono de gracia, y qué actitudes nos abren a esa realidad en la que lo imposible se hace posible. Hablar de las oraciones que el Espíritu Santo no puede ignorar es hablar de un encuentro profundo. Se trata de una práctica diaria y constante, donde nos acercamos a Él con humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas y necesitamos de su poder para derribar barreras, sanar heridas o encontrar sentido en medio de la confusión. Aun en las noches más oscuras del alma, cuando sientas que tus fuerzas se agotan y la esperanza escasea, el Espíritu Santo permanece presto a consolarte y a revelarte la ruta que conduce a la paz. Más allá de una fórmula o de un conjunto de palabras repetidas, estas oraciones poderosas son un reflejo de un corazón sincero que reconoce su dependencia del amor de Dios. Son el resultado de una fe viva que se niega a dejarse amedrentar por el sufrimiento o la desesperanza y que busca con anhelo la intervención divina. Al orar con este espíritu de entrega, dejamos de suplicar por obligación o costumbre y pasamos a aclamar con la confianza de que Dios es real y que su fuerza puede cubrir todas nuestras necesidades. Cuando Jesús caminó por la tierra, enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo sería su ayudador y consolador. Desde entonces, ese mismo Espíritu sigue obrando, iluminando las Escrituras, impulsándonos a bendecir a otros y mostrándonos
el camino correcto cada vez que nos sentimos perdidos. El desafío que a menudo tenemos es reconocer esa voz interior suave pero firme que nos anima a elevar oraciones desde la certeza de que el amor de Dios es la respuesta a nuestros dilemas. Y ahora quiero invitarte a dar un paso más en tu camino de fe. Quiero animarte a que te sumerjas con mayor intensidad en la búsqueda del Espíritu Santo a través de la oración. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora a este canal para que podamos caminar juntos en este viaje espiritual. Comparte este contenido con quienes anhelan un encuentro más profundo con Dios y déjame saber en los comentarios qué oración esperas ver respondida, qué necesidad golpea hoy tu corazón y cómo sientes que el Espíritu Santo puede obrar en tu vida. Al hacer esto, te estás abriendo a una comunión más profunda con el Creador, reconociendo que tus cargas pueden ser aliviadas y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Permite que cada palabra de tus oraciones sea un eco de tu alma, un clamor auténtico que brote desde tu intimidad con Dios. Allí, en ese espacio sagrado de la fe, las oraciones más poderosas encuentran su fuerza y el Espíritu Santo se mueve con libertad para bendecir, sanar y transformar. No olvides que la oración no se limita a un horario ni a un lugar específico. Es el lazo constante que nos une con el amor infinito de Dios. Mientras lo buscas, confía en que su presencia se revelará de maneras que superan tu entendimiento y que incluso cuando no lo veas con tus ojos, la semilla de tu oración está trabajando en silencio, germinando milagros que tarde o temprano florecerán en tu vida. Se trata de un intercambio íntimo en el que tú rindes tu corazón y Dios responde con su gracia. Si decides vivir de este modo, verás que las pruebas más difíciles pueden convertirse en victorias, que la desesperanza se canjea por la seguridad de la protección divina y que las lágrimas se transforman en la confianza de que tu dolor no es ignorado por el Creador. El Espíritu Santo desea estar presente en cada rincón de tu historia, guiándote con la luz que disipa toda sombra. Así que no esperes más. Toma la decisión de hacer de la oración un pilar fundamental de tu día a día y de unirte a esta comunidad de fe, con la certeza de que juntos podemos crecer y encender la llama del Espíritu en nuestros corazones. Que cada súplica tuya sea una oportunidad para descubrir la magnitud del amor de Dios y la fuerza de esas oraciones que el Espíritu Santo no puede ignorar. Y si lo deseas, comparte aquí cómo planeas intensificar tu vida de oración y qué milagro esperas recibir. Deja que tu testimonio encienda la llama de la esperanza en los demás y juntos seamos testigos del obrar del Espíritu en nuestras vidas. La oración, en su esencia más profunda, es un encuentro transformador con lo divino, un diálogo íntimo en el cual el creyente abre su corazón para recibir gracia, orientación y consuelo. Entender de verdad la fuerza que hay detrás de una oración considerada poderosa requiere, ante todo, tener conciencia de que no se trata de una fórmula mágica ni de un recurso desesperado que se emplea solo cuando nos sentimos abatidos. Muy por el contrario, la oración poderosa surge de una relación viva y en crecimiento con el Espíritu Santo, quien guía y fortalece cada plegaria que brota del alma. Cuando aprendemos a relacionarnos con Dios desde la cercanía y la confianza, descubrimos que la oración puede traspasar toda barrera, sanar heridas profundas y encender en nosotros el fuego de la esperanza. Aunque en la rutina diaria a menudo consideramos la oración como un acto sencillo, el poder que ésta puede llegar a encerrar va mucho más allá de la brevedad de las palabras que pronunciamos. Para muchos, la oración consiste en una lista
de peticiones que se presentan ante Dios con la esperanza de que sean atendidas. Sin embargo, cuando nos sumergimos en la auténtica espiritualidad, entendemos que la oración es, ante todo, una experiencia de comunión con el Creador. Un espacio sagrado donde el corazón humano se alinea con el corazón divino. Desde esta perspectiva, la oración se convierte no solo en la voz del creyente que se eleva, sino también en el susurro de Dios que desciende al interior de la persona, revelando respuestas, llenando vacíos y restaurando fuerzas. Para comprender la naturaleza de una oración que el Espíritu Santo no puede ignorar, es preciso recordar que Dios siempre presta atención a sus hijos cuando lo buscan con sinceridad. Sin embargo, las oraciones de las que hablamos tienen características singulares. En primer lugar, están marcadas por la humildad, porque reconocen la soberanía de Dios y la propia limitación. No se suplica ni se ordena, sino que se ruega desde la confianza en que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. En segundo lugar, estas oraciones se originan en un amor profundo, un deseo genuino de comunión con Dios, y no solo la intención de obtener un favor puntual. Si bien podemos exponer nuestras necesidades, la oración poderosa se establece en una relación donde anhelamos que la voluntad de Dios se haga realidad, incluso por encima de nuestros planes personales. Un elemento fundamental para que una oración sea considerada poderosa es la fe. La fe es el ingrediente que permite que lo que parecería imposible se convierta en realidad. La Escritura afirma que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas, reflejando que no hace falta una fe desmedida, sino una que sea auténtica y confíe de veras en el poder divino. Es el Espíritu Santo quien nutre esa fe, recordándonos en cada paso que Dios es capaz de obrar milagros. La fe y la oración están estrechamente unidas. Cuando oramos sin fe, las palabras quedan vacías, pero cuando oramos con la certeza de que el Espíritu Santo se mueve a nuestro favor, la oración se vuelve un canal de poder transformador. La perseverancia constituye otra de las claves para alcanzar una oración poderosa. No se trata de pronunciar frases repetitivas, sino de mantener una constancia en la búsqueda de la presencia divina. Perseverar en la oración implica superar el cansancio, la rutina y la posible decepción cuando las respuestas no llegan en el tiempo que esperamos. En lugar de rendirnos, continuamos orando, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A veces, el propósito de la oración no es cambiar las circunstancias de golpe, sino moldear nuestro carácter, enseñarnos a esperar, aprender a depender más de la gracia divina. Es, en definitiva, un proceso de crecimiento y maduración espiritual. Por otro lado, vale la pena destacar que una oración poderosa también implica la disposición a actuar conforme a la dirección que percibimos de parte del Espíritu Santo. Dios no quiere una relación en la que solo le roguemos por sus bendiciones. Mientras nos mantenemos pasivos ante la vida, el Espíritu Santo, al escuchar una plegaria sincera, nos impulsa a dar pasos de fe, a movernos bajo la dirección divina. Podría ser que, al orar para resolver un conflicto, recibamos la invitación a ser nosotros quienes demos el primer paso de reconciliación, o que, al pedir una puerta abierta para un proyecto, la respuesta nos llegue en forma de inspiración que nos anime a desarrollar un plan de acción concreto. En este sentido, la oración poderosa no se queda en el plano de lo abstracto, sino que se traduce en acciones concretas que muestran nuestra disposición a colaborar con la voluntad divina. La Biblia muestra numerosos ejemplos de oraciones que parecían imposibles de ignorar, ya sea por la intensidad con la que se hicieron o por la pureza del corazón de quienes las presentaban.
Uno de los casos más conmovedores es el de Ana, la madre del profeta Samuel, quien oró con tanta pasión en el templo que el sacerdote pensó que estaba ebria. Ana no se guardó nada, expresó su sufrimiento, derramando su alma ante Dios con total honestidad y humildad, y Dios respondió a su clama. Ese tipo de autenticidad, ese despojo de apariencias, es algo que el Espíritu Santo no puede pasar por alto, porque refleja un corazón que no teme reconocer su necesidad de la intervención divina. La sinceridad y la transparencia son fundamentales para que la oración sea escuchada. No hay espacio para la hipocresía cuando se trata de conectar con lo sagrado. Es preferible una oración breve, pero cargada de verdad, que un discurso elaborado pero vacío de sentido real. El Espíritu Santo no se impresiona con nuestras palabras, sino con nuestro corazón. Cuando nos presentamos ante Dios de manera auténtica, reconociendo tanto nuestras virtudes como nuestras fragilidades, abriendo el alma a su purificación, la fuerza de la oración crece exponencialmente. Además, una oración poderosa nace de la motivación correcta. No se trata de manipular a Dios o de usar la oración como una vía para gratificar nuestros deseos egoístas. Al contrario, la oración de la que hablamos siempre busca la gloria de Dios y el bien de quienes nos rodean, nunca satisfaciendo meramente caprichos personales. Esta pureza de intención contribuye a que el Espíritu Santo se mueva con libertad, pues en la base de esas plegarias descansa el amor y la compasión. Por último, es importante señalar que estas oraciones poderosas no están restringidas solo a momentos de profunda crisis. Podemos vivir en un estado constante de comunión con Dios, elevando plegarias cortas durante el día, agradeciendo las pequeñas victorias, pidiendo sabiduría en las decisiones cotidianas o incluso alabando en lo sencillo de la vida. De esta manera creamos una atmósfera espiritual que permite que el poder de Dios se manifieste en cualquier instante, sin necesidad de esperar a que estemos en dificultades para buscarlo. Cuando comprendemos la naturaleza de una oración poderosa, entendemos que no basta con recitar una fórmula. Se requiere un corazón sincero, fe genuina, humildad, perseverancia, amor y la disposición a seguir la guía divina. Con todo esto, el Espíritu Santo no puede ignorar esas oraciones, porque ellas brotan de lo más profundo de nuestro ser para conectarnos con el corazón de Dios. Y en esa unión, en ese encuentro íntimo de la criatura con el Creador, suceden los milagros y las transformaciones que cambian vidas. Preparar el corazón y la mente para recibir la unción divina es un proceso que abarca tanto nuestra dimensión espiritual como nuestro día a día. A menudo nos vemos inmersos en una rutina repleta de prisas y obligaciones, lo que dificulta que estemos lo suficientemente atentos a la presencia y a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, dar este paso de preparación es esencial para que nuestras oraciones sean realmente poderosas y movilicen la intervención divina que tanto anhelamos. Cuando nos abrimos a la acción del Espíritu, descubrimos que no hay obstáculo que pueda resistirse a la gracia de Dios, pero es imprescindible que nuestra disposición interna sea la adecuada. Para iniciar este camino de preparación, es fundamental adquirir una actitud de humildad, reconociendo que sin la ayuda divina, nuestras fuerzas y capacidades son limitadas. En medio del trajín cotidiano, a menudo nos convencemos de que podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas con nuestro propio esfuerzo. Sin embargo, la unción del Espíritu Santo requiere que dejemos de lado el orgullo y la autosuficiencia, admitiendo que necesitamos de su dirección para alcanzar la plenitud espiritual.
Cuando nos atrevemos a reconocer con sinceridad nuestras debilidades y carencias, abrimos la puerta para que Dios se manifieste con poder en nuestras oraciones. Otro de los pilares fundamentales en la preparación de nuestro corazón es el arrepentimiento. El Espíritu Santo se mueve con libertad allí donde encuentra un corazón contrito, dispuesto a apartarse del pecado y a vivir en la santidad que Dios pide a sus hijos. En la vida diaria, todos enfrentamos tentaciones y fallamos en diversas áreas, pero es al reconocer estas faltas y buscar la reconciliación con Dios que nuestro interior se limpia de toda barrera que pueda impedir la acción divina. El arrepentimiento no consiste únicamente en sentir remordimiento, sino en la firme determinación de abandonar las actitudes que nos alejan de Dios y de alinear nuestra voluntad con la suya. Un factor clave en esta preparación es la integración consciente de momentos de silencio y reflexión en nuestra rutina. Vivimos en un mundo tan ruidoso que con frecuencia perdemos la capacidad de distinguir la voz divina en medio de las distracciones. Es por ello que es indispensable crear espacios de recogimiento, ya sea por la mañana antes de iniciar nuestras tareas o por la noche al concluir la jornada, donde podamos desconectarnos de las pantallas, las notificaciones y las preocupaciones para entrar en contacto profundo con nuestro interior. En estos momentos de silencio, el Espíritu Santo puede susurrarnos orientaciones que no captaríamos de otro modo, iluminando esos rincones de la mente y el corazón donde necesitamos transformación o sabiduría para tomar decisiones acertadas. Para reforzar esta práctica, la meditación y la lectura constante de la palabra de Dios son herramientas que nos permiten afinar nuestro oído espiritual. Al dedicar tiempo a leer la Biblia con detenimiento, encontramos en sus versículos la voz del Espíritu que nos habla de manera personal e intransferible. Pero no se trata únicamente de leer pasajes sueltos o de seguir un plan de lectura superficial. Lo fundamental es detenerse a reflexionar, a preguntarse cómo ese texto puede aplicarse a nuestra realidad y qué mensaje Dios está transmitiendo a través de él. Cuando combinamos la lectura meditada con la oración, descubrimos que la palabra de Dios adquiere un sentido vivo y actual, mostrándonos caminos que tal vez antes no habíamos contemplado. Además de la palabra, el discernimiento es crucial para prepararnos a recibir la unción. El discernimiento nos ayuda a distinguir las inspiraciones que proceden de Dios de aquellas que provienen de nuestros propios anhelos o de influencias externas que buscan confundirnos. Por ello, es importante fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración constante y el autoconocimiento. Cuanto más cerca estemos de Él, más fácil será percibir su voz y entender cuáles son las invitaciones concretas que nos hace para crecer en la fe y cumplir con su voluntad. De esta manera, cada decisión que tomamos se convierte en una oportunidad de comunión con lo divino, un paso más para que las oraciones se llenen del poder del Espíritu. Asimismo, resulta esencial mantener una actitud de vigilancia interior. En la vida diaria nos vemos rodeados de preocupaciones, obligaciones y distracciones que nos desconectan de la comunión con Dios. Mantener la mente centrada en lo que es realmente importante exige disciplina y constancia. Esto no implica vivir en aislamiento, sino integrar la presencia de Dios en todo cuanto hacemos. Podemos esforzarnos en recordar que en cada labor, por pequeña que sea, el Espíritu Santo puede hablarnos o inspirarnos. Este estado de vigilancia nos hace más receptivos a las señales divinas, evitando que el ajetreo nos arrastre lejos de la paz interior. En este sentido, también es valioso practicar la gratitud como parte de nuestro encuentro diario con Dios.
Agradecer por las bendiciones, aun en medio de las dificultades, ensancha nuestro corazón y nos dispone a ver la mano divina en cada circunstancia. La gratitud no es un sentimiento vacío, sino un reconocimiento de que Dios está presente en todo y que incluso en las pruebas podemos encontrar una oportunidad para crecer en paciencia, fe y compasión. Este acto de agradecer crea un ambiente interno propicio para la acción del Espíritu, ya que nos ubica en una postura de apertura y de humildad ante la voluntad divina. La preparación del corazón y la mente para recibir la unción divina también implica superar los hábitos y ataduras que contrarían los principios del Evangelio. Todos tenemos áreas donde luchamos con debilidades o tentaciones específicas. Trabajar en ellas mediante la oración y el apoyo de la comunidad de fe nos libera para experimentar con más plenitud la acción del Espíritu. Cada vez que hacemos un esfuerzo por desprendernos de un hábito que nos daña o que lastima a otros, damos un paso hacia la purificación de nuestra alma, creando un espacio más amplio para la intervención divina. Este camino de conversión no siempre es fácil, pero a la larga produce frutos de paz y de madurez espiritual. Por último, resulta fundamental buscar la comunión con otros creyentes, porque la fe se fortalece cuando se comparte. Cuando oramos juntos y nos apoyamos mutuamente, el Espíritu Santo actúa con un poder aún mayor. La experiencia de la oración en comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de Dios y que, a menudo, la respuesta a nuestras peticiones puede llegar a través del consejo o del testimonio de quienes comparten nuestra fe. En la unidad de los corazones, el fuego del Espíritu se enciende y se mantiene vivo, transformando cada oración en un acto poderoso capaz de mover montañas. Así, al preparar nuestro corazón y nuestra mente de esta forma, nos volvemos receptivos a la unción divina. Sentimos cómo el amor de Dios penetra en cada rincón de nuestro ser y cómo su mano se extiende sobre nuestras decisiones, nuestro carácter y nuestras relaciones, conduciéndonos con sabiduría y fortaleza. Esta apertura no es un estado que se alcance de una vez y para siempre, sino que debe renovarse cada día. Cada amanecer es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de fe, para limpiar nuevamente el corazón de preocupaciones o dudas y para pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en todos los aspectos de nuestra rutina. La preparación para la unción divina no puede verse como un mero ritual o un ejercicio teórico. En realidad, es un compromiso vivencial que afecta todos los planos de nuestra existencia. Implica aprender a leer cada situación de la vida a través de los ojos de Dios, a reconocer nuestra fragilidad y a hallar en esa humildad la puerta de entrada a la gracia divina. Al fin y al cabo, la oración sincera, la reflexión en la palabra, la comunión con la comunidad de fe y la superación de nuestras ataduras son pasos concretos para dar cabida al Espíritu Santo, quien está deseoso de moverse con poder en quienes así lo permiten. Si cultivamos estas actitudes, nuestras oraciones se tornan más intensas, más profundas y sin duda más poderosas ante la mirada divina. Discernir la voz del Espíritu Santo en medio del silencio puede parecer un desafío en un mundo lleno de ruidos, actividades y presiones constantes. Sin embargo, es precisamente en ese susurro silencioso, en la calma profunda del corazón, donde el Espíritu Santo se revela de manera más clara. No se trata de buscar experiencias místicas extraordinarias, sino de aprender a percibir la presencia divina que nos acompaña en cada instante de nuestra existencia. Este proceso implica mucho más que solo alejarse de los ruidos externos. Requiere también la disposición interior de aquietar las distracciones que surgen de nuestras propias emociones, temores y ansiedades.
abriendo un espacio para que la voz de Dios resuene con toda su ternura y su poder. La primera clave para identificar la voz del Espíritu Santo en medio del silencio es desarrollar la capacidad de escuchar conscientemente. A menudo confundimos la oración con un monólogo incesante, en el que desgranamos nuestras peticiones ante Dios sin darnos la oportunidad de recibir su respuesta. En cambio, el discernimiento requiere que callemos nuestras palabras por un momento y esperemos en la presencia divina, reconociendo que Dios no suele irrumpir con estruendo, sino que se acerca como una brisa suave que nos invita a sentir su amor. Ese silencio externo se convierte en un reflejo del silencio interior. Un silencio que no se llena con quejas o con urgencias, sino que se colma de fe en que Dios se comunica con quien está dispuesto a escuchar. Esta disposición interior implica reconocer que, en muchos casos, no sabemos qué preguntar ni cómo expresarnos. A veces, el simple acto de sentarse en silencio ante Dios puede resultar incómodo, porque nos confronta con nuestras inseguridades y nuestros pensamientos más íntimos. Pero es precisamente este momento de sinceridad y vulnerabilidad el que abre nuestro espíritu a la voz divina. El discernimiento no es un método meramente intelectual, se fundamenta en la humildad y en la apertura a la acción del Espíritu Santo. Cuando nos desprendemos de la urgencia de controlar todas las situaciones o de encontrar respuestas inmediatas, permitimos que el Espíritu comience a obrar en nuestro interior, moldeando nuestra mente para que podamos recibir indicaciones que tal vez no esperábamos. Una de las mayores trabas para escuchar al Espíritu Santo es el conjunto de tensiones que llevamos acumuladas en el día a día. Las preocupaciones laborales, los problemas familiares, la incertidumbre sobre el futuro, todo ello repercute en nuestra capacidad de orar con libertad y serenidad. Por ello, dedicar un momento de silencio y entrega a Dios es un bálsamo para el alma, ya que nos ayuda a distanciarnos de la vorágine cotidiana. El cuerpo y la mente entran en un ritmo diferente, más pausado, y en esa quietud podemos percibir cómo la gracia divina comienza a filtrarse suavemente en nuestras cavilaciones y en nuestras emociones. El silencio no es un mero silencio de palabras, sino un silencio de preocupaciones en el que volvemos nuestra mirada interior hacia la certeza de que Dios está presente y actúa con amor. La confianza es otro pilar fundamental de este discernimiento en el silencio. Confiar en que Dios desea hablarnos y guiarnos es lo que sostiene nuestra búsqueda, incluso cuando no sentimos nada especial o cuando creemos que nuestras oraciones no tienen respuesta. Tal vez, en algunas ocasiones, el cielo parezca permanecer en silencio y podemos llegar a desanimarnos. Sin embargo, la fe nos anima a perseverar y a seguir esperando con paciencia. Dios no siempre responde en el instante que deseamos, ni de la manera en que habíamos imaginado, pero su respuesta llega en el momento oportuno, con la precisión y la ternura que solo Él puede proveer. La confianza se nutre de la certeza de que Dios conoce nuestros anhelos y que nos ama con un amor infinito, un amor que no va a abandonarnos en nuestra búsqueda. Dentro de este mismo ámbito de confianza, es vital resaltar que, en muchas ocasiones, la voz del Espíritu Santo se manifiesta de forma discreta y aparentemente ordinaria. Una idea que de pronto nos hace sentido, una intuición sobre algo que debemos hacer o dejar de hacer, una paz interior que nos confirma que vamos por el camino correcto. Nuestro reto consiste en aprender a distinguir estas inspiraciones divinas de la simple voz de nuestra mente o de las influencias externas que siempre nos rodean. Aquí es donde se hace necesario el apoyo de la palabra de Dios, la lectura y la meditación en la Escritura,
Nos proveen un criterio sólido para valorar las inspiraciones que surgen en nuestro interior. Si algo contradice los valores bíblicos o nos conduce a la soberbia y al egoísmo, es seguro que no proviene del Espíritu Santo. En cambio, lo que promueve el amor, la humildad, la paciencia y la justicia lleva impreso el sello de Dios. Otro elemento esencial para discernir en medio del silencio es la práctica de la contemplación. Contemplar no es dejar la mente en blanco, sino más bien dirigir la atención a la presencia de Dios en todas las cosas, con la disposición de reconocer su mano en la creación, en los acontecimientos de la historia y en nuestra propia vida. La contemplación consiste en admirar, en dejar que el corazón se llene de asombro ante la grandeza divina que se revela de mil modos. Esta actitud contemplativa fortalece nuestro discernimiento porque, al ver cómo Dios se manifiesta en lo cotidiano, ampliamos nuestra capacidad de identificar su acción también en los sucesos que nos parecen pequeños o irrelevantes. Además, la contemplación nos conduce a una gratitud sincera, lo que a su vez fomenta un clima interior propicio para escuchar al Espíritu. Por último, es pertinente recordar que el discernimiento no es algo individualista, sino que forma parte de la vida comunitaria del creyente. Aún en medio del silencio, puede resultar muy valioso compartir nuestras experiencias, inquietudes y percepciones con hermanos o guías espirituales que nos ayuden a reflexionar y a confirmar lo que creemos haber escuchado de Dios. El intercambio de testimonios, las oraciones compartidas y el acompañamiento pastoral pueden resultar medios para que el Espíritu Santo nos hable a través de quienes participan de la misma fe. En esa comunión cristiana se refuerza la claridad de nuestras intuiciones y se evitan posibles engaños o confusiones que surgen de nuestra subjetividad. Así, el silencio interior se integra con la palabra y el consejo de la comunidad, nutriendo nuestro proceso de discernimiento de una perspectiva más amplia y de una verdad que se comparte con otros. En el encuentro con ese silencio lleno de presencia divina, aprendemos a reconocer a Dios en cada palpitar de nuestro corazón. El Espíritu Santo, en esa quietud, nos invita a un diálogo que muchas veces no es verbal, sino más bien existencial. Un diálogo en el que el alma se siente acompañada, entendida y amada por el Creador. Si cultivamos esta disciplina de escuchar, en silencio, de dejar que los ruidos del mundo y de nuestras propias emociones se aquieten, nos abrimos a la posibilidad de recibir el consuelo, la sabiduría y la paz que solo el Espíritu de Dios puede ofrecer. Este acto de escuchar con el corazón no es un simple ejercicio de relajación, sino un verdadero encuentro transformador que fortalece la fe y alimenta la certeza de que Dios, en su amor infinito, no deja de hablarnos y de guiarnos, aún en medio de las circunstancias más complejas. La oración que realmente transforma suele nacer de la fe y la humildad, dos virtudes esenciales para acercarnos al Espíritu Santo y permitir que su poder se manifieste en cada aspecto de nuestra vida. Cuando comprendemos que no podemos valernos exclusivamente de nuestras fuerzas ni de nuestra capacidad humana para resolver las situaciones más complejas, la oración se convierte en un acto de confianza plena en la dirección divina. En ese momento, se abre un camino de comunión con Dios que ninguna barrera es capaz de bloquear. La fe, entendida como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, impulsa nuestras oraciones a un nivel en el que superan el mero formalismo religioso. No se trata de creer que si pedimos algo con suficiente ahínco, Dios responderá automáticamente en la forma exacta que deseamos.
Más bien, se basa en la convicción de que Dios es nuestro Padre amoroso y de que su respuesta, cualquiera que sea, nos conducirá hacia el bien último de nuestra alma. Esta fe, arraigada en la relación íntima con Él, nos permite perseverar en la oración aun cuando el panorama parezca adverso. Un corazón lleno de fe no se deja intimidar por la ausencia de resultados inmediatos, porque se apoya en la seguridad de que, detrás de cada proceso, hay un propósito divino que se va revelando a medida que confiamos sin reservas. Por otro lado, la humildad es la actitud que reconoce nuestro lugar en el universo. Al orar con humildad, admitimos que nuestras capacidades son limitadas y que necesitamos la intervención divina para llegar a donde solos no podemos. Es ahí donde el Espíritu Santo actúa con mayor libertad, pues no hay pretensiones humanas que frenen su obrar. La humildad nos libera del orgullo que, a veces, puede hacernos creer que poseemos todas las respuestas o que merecemos un trato especial. Cuando dejamos a un lado la soberbia y nos presentamos ante Dios tal como somos, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras victorias y fracasos, Él puede acercarse y transformar lo que parece imposible de cambiar. La combinación de fe y humildad es crucial para alcanzar ese tipo de oración que el Espíritu Santo no puede ignorar. Mientras la fe nos asegura que Dios está presente y actúa, la humildad nos mantiene abiertos a aceptar su modo de obrar, que a menudo dista de lo que esperábamos. A veces oramos con la idea de que la respuesta divina debe encajar perfectamente en nuestro plan personal. No obstante, la experiencia demuestra que, en muchos casos, la voluntad de Dios nos sorprende y nos lleva por caminos que jamás habríamos imaginado. Es en esos momentos cuando la humildad resulta innegociable, pues nos impulsa a dejar el control, a confiar en que Dios nos guía aún por senderos que no comprendemos del todo y a esperar su tiempo, no el nuestro. Otro factor fundamental es la coherencia entre lo que pedimos y la vida que llevamos. La fe se traduce en obras y la humildad se refleja en actos concretos. Si pedimos a Dios que nos ayude a perdonar a alguien que nos ha herido, por ejemplo, resulta esencial que tengamos la disposición interior para, efectivamente, dar pasos hacia la reconciliación. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en una fe muerta o en la hipocresía de solicitar algo que no estamos dispuestos a encarnar. La oración transformadora siempre está acompañada de acciones que muestran nuestra apertura a la gracia divina. Una gracia que no se impone, sino que espera nuestro libre consentimiento para operar cambios profundos. La oración no es, pues, un mero reclamo de beneficios personales. Parte de la base de reconocer que somos hijos de Dios y que como tales estamos llamados a amarlo por encima de todo, a amar también al prójimo y a convertirnos en instrumentos de su paz. Un corazón que se deja moldear por la fe y la humildad orará con una intención pura, buscando ante todo honrar a Dios y servir a los demás. Cuando nuestras peticiones reflejan el deseo de amar mejor, de servir con mayor dedicación o de vivir con un sentido más profundo de justicia y compasión, el Espíritu Santo encuentra un terreno fértil donde se puede manifestar de manera potente. La palabra de Dios ofrece innumerables ejemplos de personas que alcanzaron milagros y bendiciones extraordinarias al orar con fe y humildad. Personajes como la cananea, que insistió en pedir a Jesús la curación para su hija, o el centurión, que reconoció su propia indignidad para recibir a Cristo en su casa, demuestran cómo la humildad y la confianza desatan la intervención divina. Estos relatos bíblicos resaltan que no era la perfección personal lo que movía la mano de Dios, sino la actitud de un corazón que se reconocía necesitado, pequeño ante la grandeza de Dios, pero lleno de la certeza de que el amor divino puede todo.
La fe y la humildad también nos capacitan para reconocer la presencia de Dios en la aparente banalidad de lo cotidiano. No siempre los grandes milagros se presentan con estruendos o luces celestiales. A veces, el Espíritu Santo actúa de manera silenciosa, resolviendo situaciones confusas, abriendo oportunidades que jamás habríamos previsto o consolando un corazón afligido. Quien vive con fe y humildad se mantiene alerta a estas muestras sutiles de la gracia, entendiendo que la mano de Dios puede obrar en la coincidencia inesperada, la palabra oportuna o incluso en el fracaso que se convierte en una lección de vida. Para mantener esta disposición, la constancia en la oración y en la meditación de la palabra de Dios es esencial. Así como un atleta no puede esperar rendir al máximo sin un entrenamiento continuo, en la vida espiritual tampoco podremos caminar con fuerza si no nos alimentamos diariamente de la comunión con nuestro Creador. Cada día es una nueva oportunidad para renovar el voto de fe y humildad, recordando que dependemos de su gracia y que cada paso que damos sin Él puede convertirse en un tropiezo. La disciplina de la oración se vuelve así una fuente de fortaleza que nos recordará nuestra condición de hijos amados que necesitan el sustento del Padre. En último término, es bueno recordar que la fe y la humildad no nos eximen de pasar por pruebas o dificultades, pero sí nos ofrecen la certeza de que, al orar, encontramos la paz y la convicción de que Dios está en control. Aun frente a las adversidades más grandes, un corazón imbuido de confianza y docilidad sabe que la victoria reside en la presencia divina, no en nuestra aparente capacidad de controlar las situaciones. Y cuando vemos a Dios obrar en respuesta a nuestras oraciones, aprendemos que no se debe a nuestras fuerzas o méritos, sino a la infinita misericordia y sabiduría del Espíritu Santo que responde a las súplicas hechas con un corazón sincero. Así, orar con fe y humildad no solo abre la puerta a los milagros, sino que también nos moldea internamente, transformando nuestro carácter y haciéndonos cada vez más parecidos al modelo de amor encarnado en Jesucristo. Cada vez que nos arrodillamos con la certeza de que Dios es poderoso para obrar, y lo hacemos sin rastros de orgullo, el Espíritu Santo encuentra un espacio sin resistencias donde depositar bendiciones y llevar a cabo su obra de gracia. A través de esta actitud, nuestras peticiones dejan de ser reclamos y se convierten en un canto de adoración, donde lo que deseamos profundamente es que en todo se haga la voluntad de Dios, sabiendo que su plan es siempre el mejor para nosotros y para quienes nos rodean. En la historia bíblica se encuentran numerosos relatos en los que el poder del Espíritu Santo se hace evidente a través de la oración. Estas historias, además de ilustrar la grandeza de Dios, enseñan la importancia de una fe firme y de un corazón rendido a la voluntad divina. Cuando las personas oraron con sinceridad y devoción, el Espíritu Santo respondió de manera innegable, demostrando que no hay barrera capaz de resistir su obrar. Al estudiar estos ejemplos, no se busca convertir la Escritura en una fórmula mágica para obtener resultados, sino contemplar cómo el Espíritu se manifiesta en la vida de quienes claman con un deseo profundo de ver su gloria y entregar a Dios cada rincón de su existencia. Uno de los episodios más conmovedores se encuentra en la historia de Ana, descrita en el primer libro de Samuel. Ana era una mujer estéril que anhelaba con desesperación tener un hijo. Su dolor no era solo personal, sino también social, pues en aquella cultura la maternidad se consideraba un gran honor. Sin embargo, lejos de caer en la resignación, Ana decidió derramar su alma ante Dios en el templo. Oró con tal pasión y entrega que el sacerdote Elí, al observarla, pensó que estaba ebria.
Sin importarle las apariencias, Ana vertió su angustia y esperanza en la oración, prometiendo a Dios que dedicaría al hijo que llegase a nacer para su servicio. El Espíritu Santo obró en medio de su clamor y la respuesta divina fue contundente. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. Este relato muestra que, cuando oramos desde lo más hondo de nuestro corazón, reconociendo nuestra impotencia y confiando plenamente en la intervención de Dios, el Espíritu Santo actúa de forma liberadora y fecunda. Otro ejemplo contundente es el de Elías en el Monte Carmelo, narrado en el primer libro de los Reyes. Israel atravesaba un periodo de apostasía y confusión, con muchos que habían empezado a rendir culto a Baal. Elías, un profeta fiel, desafió a los profetas de Baal para que se presentaran en el monte y así demostrar quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal invocaron a su deidad durante horas, pero nada sucedió. No cayó fuego del cielo, ni hubo respuesta alguna. Elías, en cambio, preparó un altar al Dios de Israel y lo empapó con abundante agua para mostrar que lo que iba a suceder no tendría explicación humana. Entonces oró con la seguridad de que el Señor respondería, demostrando su poder para que el pueblo volviera a la senda correcta. La Escritura relata que cayó fuego del cielo y consumió por completo el altar, el agua y todo lo que había alrededor. Este suceso provocó un impacto masivo. La gente reconoció que Dios es el Señor y abandonaron las prácticas de Baal. El Espíritu Santo, a través de la oración de Elías, obró con poder, demostrando que cuando se clama con fe y alineados con la voluntad divina, Dios se manifiesta para rescatar al pueblo de la idolatría y mostrar su gloria. Si nos trasladamos al Nuevo Testamento, la historia de la iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles está repleta de situaciones donde la oración, acompañada por la acción del Espíritu Santo, transformó vidas y cambió el curso de los acontecimientos. Un ejemplo sobresaliente está en Hechos 4, cuando Pedro y Juan habían sido encarcelados y amenazados por las autoridades que trataban de detener la expansión del mensaje de Jesús. Al ser liberados, se reunieron con la comunidad de creyentes y relataron lo sucedido. Entonces oraron todos juntos pidiendo valentía y la confirmación divina para seguir predicando la palabra. La Escritura describe que, tras la oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. Este suceso confirma que la oración unida y ferviente mueve al Espíritu Santo al actuar de manera que la Iglesia recibe fortaleza para cumplir su misión, aun cuando las circunstancias adversas pretenden silenciarla. Otro ejemplo notable se ve en Hechos 12, donde la iglesia oraba sin cesar por la liberación de Pedro, quien estaba en prisión. Parecía que no había manera de escapar de la custodia romana, y aún así, en medio de la noche, un ángel del Señor apareció en la celda de Pedro, liberando sus cadenas y guiándolo más allá de los guardias hasta sacarlo de la prisión. Lo impresionante no es solo el milagro en sí, sino la reacción de la comunidad que oraba. Cuando Pedro llegó a la casa de María, madre de Juan Marcos, tocó la puerta y muchos de los que estaban orando no podían creer que fuera realmente él. La oración que habían elevado con fervor obtuvo una respuesta milagrosa, tan grande que incluso resultaba difícil de asimilar. Este relato enseña que nuestras oraciones, a menudo, sobrepasan nuestras expectativas cuando están inmersas en la gracia divina. El Espíritu Santo se mueve con libertad cuando encuentra una iglesia que ora unida, persistente y dispuesta a reconocer que Dios puede obrar más allá de las limitaciones humanas.
Tampoco podemos olvidar el clamor de los creyentes en Pentecostés, descrito en Hechos 2, cuando los discípulos esperaban la promesa de Jesús de recibir el Espíritu Santo. Se encontraban en un ambiente de oración y expectativa, unidos en un mismo sentir y con el anhelo de que el poder de Dios se derramara en sus vidas. Fue entonces cuando llegó el cumplimiento de esa promesa. El Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego y los llenó con su presencia de manera tan impactante que comenzaron a hablar en distintas lenguas y a predicar, con un denuedo nunca antes visto. Este evento marcó el inicio de la expansión cristiana y mostró que la oración unánime y ferviente prepara el ambiente para que el Espíritu actúe con fuerza, dotando a los creyentes de dones y valentía para cumplir la misión de anunciar el Evangelio. Un ejemplo individual puede verse en la conversión de Saulo de Tarso, descrita en Hechos 9. Aunque el texto no narra en detalle la oración de Saulo antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, sí se sabe que él, siendo un hombre profundamente religioso, tuvo un inesperado hallazgo con la voz de Cristo que lo confrontó con la verdad que perseguía. Más tarde, cuando quedó ciego y se hospedó en casa de un hombre llamado Judas, la Escritura sugiere que Saulo oraba y que en esa oración encontró la revelación de un nuevo rumbo para su vida. De ser perseguidor de cristianos, pasó a ser uno de los más grandes apóstoles que proclamaron el mensaje de Jesús al mundo gentil. Esta transformación radical ilustra cómo, en momentos de crisis o confusión, el Espíritu Santo puede irrumpir en la vida de quien ora, cambiando por completo su trayectoria y propósito. En todos estos relatos sobresale el mismo patrón: una situación desesperante, un grupo o individuo que se aferra a la oración sincera, y la intervención del Espíritu Santo que rompe las barreras y actúa con poder. Así, la Biblia deja en claro que la oración ferviente y llena de fe no es una expresión vacía, sino la vía por la cual Dios decide actuar de forma extraordinaria en la historia de quienes lo buscan. Sin embargo, es importante enfatizar que no se trata de una garantía de resultados inmediatos o ajustados a nuestro gusto. Más bien, es una apertura a la voluntad divina, que, en su soberanía, sabe lo que realmente necesitamos y lo que conviene a su propósito mayor. Al contemplar estos ejemplos, podemos inspirarnos para orar con la certeza de que el mismo Espíritu que actuó en aquellos tiempos sigue obrando hoy, y que nuestras oraciones, cuando se presentan con un corazón entregado y alineado con la voluntad de Dios, pueden desencadenar milagros y cambios profundos. Las historias bíblicas sirven de testimonio para recordarnos que no hay oscuridad que la luz del Espíritu no pueda disipar, ni corazón que Él no pueda transformar, ni cadena que no pueda romper. Al fin y al cabo, la fuerza del Espíritu Santo se desata allí donde encuentra una fe activa, unida a la humildad y a la persistencia en la oración. Cuando aprendemos a orar de esta manera, encontramos un nuevo horizonte de posibilidades para nuestra vida y confirmamos que el mismo Dios que hizo descender fuego en el Monte Carmelo, que liberó apóstoles de prisiones imposibles y que dotó de valor a la iglesia naciente, es el que escucha hoy nuestras plegarias y responde con poder allí donde encuentra un corazón dispuesto a creer. La vida espiritual no está exenta de obstáculos que en muchas ocasiones frenan el fluir y la manifestación plena del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque el poder divino es infinito, nuestra disposición y nuestras actitudes pueden dificultar que ese poder se exprese con total libertad. Es como si, al cerrar las puertas de nuestro corazón con actitudes negativas, dejáramos de percibir la gracia que Dios desea derramar en cada uno de nosotros.
Identificar estos obstáculos y aprender a superarlos es un paso esencial para que nuestras oraciones cobren verdadera fuerza y el Espíritu pueda obrar sin barreras, llenándonos de luz y de dirección clara. Uno de los principales obstáculos es el orgullo, que se eleva como un muro entre la gracia divina y nuestra vulnerabilidad. El Espíritu Santo se derrama de manera especial allí donde reconoce un corazón humilde, consciente de sus propias limitaciones. Cuando cedemos a la soberbia, a la autosuficiencia o a la creencia de que no necesitamos ayuda, cerramos la puerta a la intervención divina, porque preferimos apoyarnos en nuestras capacidades humanas o en el reconocimiento de los demás antes que en la fuerza de Dios. Para superar el obstáculo del orgullo es fundamental cultivar la humildad, reconocer nuestras flaquezas, admitir que no tenemos todas las respuestas y aceptar que solo la sabiduría de Dios puede guiarnos en la dirección correcta. La humildad desarma la altivez y crea un terreno fértil en el que el Espíritu Santo puede sembrar semillas de bendición. Otro obstáculo notable es el temor. El miedo, en sus distintas manifestaciones, paraliza e impide que actuemos con la confianza que proviene de la fe. A veces, el miedo se disfraza de prudencia y nos hace desconfiar de las indicaciones divinas, temiendo el cambio o las implicaciones que podría conllevar seguir el camino que Dios nos señala. En otras ocasiones se manifiesta como inseguridad, convenciéndonos de que no estamos preparados o de que no somos dignos de recibir algo tan grande como el amor y la guía del Espíritu. Para contrarrestar este miedo, es necesario recordar que el Espíritu Santo es un consolador y un guía que va con nosotros y que las Escrituras repiten una y otra vez: no temas. Alimentar la fe a través de la meditación en pasajes bíblicos que hablan de la protección y la fidelidad de Dios es clave para debilitar la fuerza del miedo y permitir que la paz interior renazca. La desconfianza y la duda constituyen asimismo barreras potentes. Puede suceder que al no ver resultados inmediatos en nuestras oraciones, comencemos a dudar de la presencia o de la acción del Espíritu. Estas dudas erosionan la convicción de que Dios actúa, llevándonos a un estado de incertidumbre que, si no se aborda, nos aleja cada vez más de la comunión con lo sagrado. Es fundamental tener en cuenta que la forma en que Dios responde a nuestras peticiones no siempre coincide con nuestras expectativas o nuestros tiempos, y que su silencio aparente puede ser también una forma de respuesta, invitándonos a profundizar en la fe o a reevaluar nuestras prioridades. La lectura de testimonios bíblicos, la reflexión en salmos que expresan dudas y hallan consuelo en Dios, y la apertura con otras personas de fe pueden ayudar a combatir esas inseguridades que minan la fuerza de la oración. La dispersión mental y la falta de disciplina en la vida espiritual conforman otro de los obstáculos que limitan la acción del Espíritu. En un mundo saturado de información, notificaciones y obligaciones, es fácil olvidar el espacio que debemos reservar para la contemplación y la oración. Cuando nos sumergimos en una rutina frenética, sin apartar tiempo para estar a solas con Dios, nuestra mente se llena de preocupaciones y nos resulta difícil escuchar los susurros divinos. La falta de constancia en la práctica espiritual debilita nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu, haciendo que nuestras plegarias se vuelvan esporádicas y que la llama del fervor se apague con facilidad. Por ello, la disciplina y la regularidad en la oración son cruciales. Si fijamos momentos diarios para orar y meditar, creamos las condiciones para que el Espíritu actúe con mayor libertad y abrimos nuestro interior a las inspiraciones que Él quiere depositar en nuestro espíritu. El rencor y la falta de perdón también funcionan como un pesado lastre
que impide que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Cuando albergamos resentimientos, rabia o amargura contra otras personas, generamos un bloqueo interno que afecta nuestra relación con Dios. El amor que proviene del Espíritu es incompatible con la hostilidad enquistada en el corazón, y ello hace que nuestra oración carezca de la sinceridad y la apertura necesarias. Para superar este obstáculo, se requiere la humildad de reconocer nuestra propia necesidad de perdón y la disposición a liberarnos del rencor que encadena el alma. La práctica del perdón, aun cuando no sea sencilla, es un acto liberador que abre el camino a la paz interior y crea un ambiente propicio para la acción divina. La apatía espiritual es también un obstáculo que no debería subestimarse. A veces caemos en la indiferencia o en la rutina, y nuestra vida de fe se convierte en una sucesión de actos sin un compromiso real del corazón. Oramos, sí, pero sin pasión. Acudimos a reuniones o leemos la Biblia por costumbre, sin un anhelo genuino de encontrar a Dios y de que Él transforme nuestro interior. El Espíritu Santo anhela corazones encendidos, que valoran la comunión con Él por encima de cualquier formalismo. Para superar esta pereza o apatía, conviene recordar la dimensión relacional de la fe. Dios no quiere meros actos de obediencia externa, sino un intercambio de amor en el que, a medida que lo buscamos con fervor, Él se revela con nueva fuerza y aviva la llama que alumbra nuestro camino. La falta de amor hacia el prójimo también figura como uno de los mayores impedimentos a la acción del Espíritu. El mandamiento del amor es central en el Evangelio, y cuando descuidamos ese precepto, nuestras oraciones pierden coherencia. ¿Cómo el Espíritu Santo puede moverse con libertad en un corazón que actúa con egoísmo, que no practica la compasión o que cierra los ojos ante el sufrimiento del otro? La vida cristiana es una constante invitación a amar, a servir y a perdonar. Si en nuestras acciones diarias no se refleja ese amor, corremos el riesgo de vivir una fe de apariencias que no abre caminos para que el Espíritu Santo se exprese con poder. Liberarnos de la insensibilidad o la indiferencia exige una transformación del corazón, que a su vez se nutre en la oración y la comunión constante con Dios, quien es la fuente de todo amor verdadero. Asimismo, el apego excesivo a lo material o a los placeres efímeros del mundo nos desorienta y nos hace perder de vista las verdades eternas. Cuando el afán por acumular posesiones, el deseo de reconocimiento social o la búsqueda de satisfacciones inmediatas dominan nuestra vida, nos volvemos insensibles a la voz del Espíritu que nos invita a mirar más alto y a vivir con sencillez. Para superar este obstáculo, es útil meditar en la fugacidad de las cosas terrenales y en el llamado de Jesús a priorizar el reino de los cielos. Desde esta perspectiva, la oración deja de ser un medio para satisfacer caprichos y se convierte en la vía para conformar nuestro carácter con los valores del Evangelio, haciendo que el Espíritu nos guíe hacia la generosidad y la solidaridad con quienes lo necesitan. No hay que olvidar que todos estos obstáculos pueden ser vencidos a través de la gracia de Dios. Nuestra labor principal consiste en ser conscientes de su existencia y en cooperar con el Espíritu Santo para superarlos. La humildad, la disciplina en la vida espiritual, el amor al prójimo, el desprendimiento de lo superficial, el perdón y la perseverancia son las claves para que el Espíritu encuentre espacio y desate su poder en nuestra existencia. Al orar, con el anhelo de remover esos obstáculos, descubrimos que el Espíritu se alegra en conceder la fuerza y la luz que necesitamos. Lo que antes parecía infranqueable comienza a ceder ante la gracia divina, que se abre paso en nuestro corazón y nos reorienta hacia la plenitud de la voluntad de Dios.
Cuando nos decidimos a encarar estos bloqueos y los confrontamos con las armas del amor, la humildad y la oración sincera, el Espíritu Santo se mueve sin encontrar resistencias y nuestras oraciones se tornan en un clamor auténtico que Dios no puede ignorar. Es entonces cuando vivimos las respuestas milagrosas, cuando encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, o cuando sentimos el impulso de renovar nuestra vida. El Espíritu Santo actúa con mayor libertad donde encuentra corazones transformados, conscientes de su fragilidad y, a la vez, convencidos del amor omnipotente de Dios. A medida que nos liberamos de estos obstáculos, aprendemos a colaborar con la gracia divina y a ser más receptivos a la acción del Espíritu en cada instante. Combinar la palabra de Dios con la oración es una de las prácticas más poderosas para cultivar y encender la llama espiritual que habita en el corazón de todo creyente. En muchas ocasiones se considera la lectura bíblica como un acto aparte, mientras que la oración se practica de manera independiente, pero al unir ambas disciplinas en una sola experiencia, se produce una transformación más profunda y duradera. La Biblia es el fundamento de la fe, la revelación de la voluntad divina, mientras que la oración es el canal por el que nos comunicamos directamente con Dios y abrimos nuestra vida a su intervención. Al entrelazar estas dos dimensiones, el entendimiento se fusiona con la entrega, generando una comunión más íntima con lo sagrado. Uno de los aspectos esenciales al combinar la palabra con la oración es la meditación reflexiva. En lugar de limitarse a una lectura rápida o superficial de los pasajes bíblicos, se trata de detenerse en cada versículo, de dejar que las palabras penetren la mente y el corazón. Este ejercicio de meditación implica releer, memorizar, reflexionar y, sobre todo, relacionar lo que se lee con la propia experiencia de vida. Durante este proceso, la oración actúa como un diálogo con Dios. Al hallar un pasaje que resuene de manera especial, se puede elevar una plegaria para agradecer, pedir entendimiento o recibir consuelo. Esta interacción hace que la Escritura deje de ser letra muerta y se convierta en un mensaje vivo que encuentra eco en la realidad cotidiana. La importancia de esta unión se aprecia en la forma en que el Espíritu Santo actúa cuando estamos inmersos en la palabra y en la oración. Como enseña la tradición cristiana, el Espíritu es el intérprete por excelencia de la Escritura, aquel que ilumina la mente del creyente para que pueda comprender no solo el sentido literal de los pasajes, sino también la aplicación concreta a la vida. En la lectura meditada, el Espíritu Santo nos muestra cómo un determinado versículo, escrito hace siglos, puede hablar directamente a nuestra situación presente, ofrecer una respuesta a nuestros conflictos o brindarnos esperanza en medio de la adversidad. Al orar sobre lo que leemos, damos un paso más, integramos lo aprendido y lo pedimos para nuestra vida, entregando las áreas en las que necesitamos crecimiento o un toque transformador. Otro factor que enriquece enormemente la unión entre la palabra y la oración es la lectura en comunidad. Cuando se comparte la Escritura con otros creyentes, se abre el espacio para el intercambio de ideas, interpretaciones y experiencias personales. En muchos grupos de estudio bíblico, los participantes oran después de reflexionar sobre los textos, pidiendo que lo aprendido se arraigue en el corazón y produzca frutos de amor y solidaridad. Esta dinámica de compartir el entendimiento y luego orar juntos crea un sentido de pertenencia y un apoyo mutuo que fortalece la fe de los integrantes. El Espíritu Santo en ese ambiente suele manifestarse con especial intensidad, confirmando o corrigiendo y dotando de sabiduría a quienes buscan su guía de manera sincera.
No es posible obviar que, al combinar la palabra y la oración, el creyente experimenta una profundidad espiritual que resulta difícil alcanzar mediante otros medios. De manera individual, la oración puede centrarse demasiado en nuestras preocupaciones puntuales o deseos personales, mientras que la sola lectura de la Biblia corre el riesgo de volverse un acto meramente intelectual. Sin embargo, cuando se mezclan, el estudioso de la palabra se convierte en un orante, en alguien que no solo busca conocimiento, sino que está dispuesto a permitir que ese conocimiento cambie su interior. Por otro lado, la persona de oración integra en su diálogo con Dios los principios y verdades que encuentra en la Escritura, enriqueciéndolo con la fuerza y la coherencia del mensaje bíblico. Un elemento crucial para este proceso es la obediencia, pues no basta con entender la palabra o pedir la gracia de Dios si no estamos dispuestos a actuar en consecuencia. Al leer un pasaje que nos llama al perdón o al servicio al prójimo, y luego orar sobre ello, se genera un compromiso moral y espiritual con lo descubierto. La oración deja de ser una simple petición y se convierte en un acto de rendición a la voluntad de Dios, un sí que nos orienta a tomar acciones concretas. Este tipo de vida, en la que la lectura bíblica conduce a la oración y a la obediencia, desencadena una transformación integral del creyente, quien pasa de solo creer y pedir a vivir de manera congruente con la fe que profesa. Dentro de este marco también es recomendable integrar momentos de adoración y alabanza mientras leemos y oramos con la palabra. La Escritura está llena de pasajes que exaltan la grandeza y la fidelidad de Dios, invitándonos a expresar gratitud y reconocimiento por sus obras. Añadir un tiempo de adoración o de cánticos, inclusive si se hace en silencio con el corazón, fortalece la experiencia de combinar la palabra y la oración, pues nos eleva de lo meramente racional a la dimensión contemplativa. En esa alabanza, el creyente experimenta la cercanía de Dios de una forma especial, y el Espíritu Santo encuentra un espacio de libertad para derramar dones, consuelo y dirección. En la práctica, se pueden proponer diversos métodos para llevar a cabo esta combinación de lectura bíblica y oración. Por ejemplo, el método llamado Lectio Divina sigue 4 pasos: la lectura atenta del pasaje, la meditación o reflexión, la oración que surge de lo reflexionado y la contemplación en silencio de la presencia divina. A esto se le puede sumar la idea de anotar en un cuaderno personal las impresiones que surjan, las oraciones que se eleven y las acciones que uno se compromete a realizar. Con el paso del tiempo, este cuaderno se transforma en un testimonio escrito del crecimiento espiritual y de las respuestas que Dios ha dado a lo largo del camino. También es recomendable memorizar versículos que resuenen de manera especial. En medio de la jornada, cuando surge un momento de tensión o duda, recordar ese versículo puede transformarse en una pequeña oración instantánea, un recordatorio de la palabra de Dios que nos sustenta. De este modo, la vida diaria se puebla de mini oraciones que se nutren directamente de la fuerza escritural, anclando nuestra mente y nuestro corazón en la verdad divina en lugar de dejar que se pierdan entre preocupaciones o tentaciones. Combinar la palabra de Dios con la oración es, en síntesis, permitir que el mensaje divino se encarne en nosotros de forma activa. No se trata de hacer una lectura puramente devocional que despierte sentimientos superficiales, ni de una oración formal que no conecte con la realidad de las Escrituras. Más bien, implica un compromiso real de dejar que lo que aprendemos informe nuestra manera de orar y que lo que oramos se enriquezca con la sabiduría de la palabra. El fruto de este esfuerzo se ve en la transformación personal, en la mayor seguridad a la hora de tomar decisiones y en la explosión de gozo
que se experimenta al saberse acompañado por la gracia divina en todos los procesos de la existencia. Cuando estas disciplinas se integran de manera constante y sincera, la llama espiritual se enciende con un brillo especial. El creyente descubre que no hay mensaje en la Biblia que no pueda hacerse vida en la propia experiencia, y que no existe oración que, al inspirarse en la Escritura, quede sin respuesta o sin consuelo. La palabra y la oración se convierten en un dúo inseparable que impulsa la fe hacia una dimensión más profunda y fecunda. De este modo, la vida de piedad no se reduce a momentos aislados, sino que se transforma en un estilo de vida en el que cada paso está iluminado por la revelación divina y reforzado por la comunicación constante con el Creador. La constancia y la disciplina en la práctica de la oración no solo nos ayudan a mantener un ritmo espiritual sólido, sino que también nos permiten experimentar de manera más profunda la presencia y el poder del Espíritu Santo. Con frecuencia, cuando atravesamos dificultades o momentos de inestabilidad, nos aferramos a la oración buscando una intervención divina inmediata. Sin embargo, en cuanto las aguas se calman, es común que el fervor inicial se diluya y la disciplina se resquebraje. Precisamente ahí radica el desafío: mantener un compromiso estable con la oración y no limitarla a situaciones de crisis. Aprender a orar en todo tiempo, tanto en las alegrías como en los conflictos, es la vía para fortalecer la unión con Dios y abrir la puerta a que su Espíritu se mueva con libertad en todos los ámbitos de nuestra vida. Para integrar la disciplina en nuestra práctica de la oración, resulta útil establecer horarios y metas concretas. A pesar de que cada persona tiene su rutina particular, separar instantes específicos del día para el encuentro con Dios, por breves que sean, puede transformar completamente la relación espiritual. Algunas personas se levantan antes del amanecer para orar en silencio. Otros hallan un momento al atardecer o en la noche. El punto clave no es el momento exacto, sino la regularidad con la que apartamos ese tiempo y la disposición de nuestro corazón. Puede parecer un pequeño acto de disciplina, pero en realidad encierra la semilla de un cambio trascendental. Al priorizar la oración, le mostramos al Espíritu Santo que anhelamos su guía y su compañía, y que no lo relegamos a un lugar secundario. Una vez que hemos separado este tiempo, es esencial que la oración no se convierta en una repetición mecánica de peticiones o en un mero ritual. La disciplina en la oración implica también la honestidad y la profundidad al presentarnos ante Dios. En lugar de recitar frases aprendidas o listas interminables de necesidades, debemos esforzarnos en la sinceridad, hablando con Dios acerca de nuestras inseguridades, nuestros sueños y nuestras luchas internas. La clave es dejar que el Espíritu Santo participe en ese diálogo, permitiendo silencios en los que la voz divina pueda resonar en nuestro interior. Esta práctica aleja la oración del formalismo y la acerca a una experiencia viva y transformadora. La perseverancia es otro pilar fundamental. Es común que, cuando las respuestas no llegan tan pronto como deseamos, surja el desánimo y la tentación de abandonar la oración. Sin embargo, la historia bíblica y la experiencia de muchos fieles demuestran que la respuesta de Dios a menudo requiere esperar, porque en ese intervalo Él moldea nuestro carácter y nos prepara para la bendición que anhelamos. Dejar de orar ante la primera dificultad o al no recibir lo que pedimos de inmediato sería como detener un viaje espiritual justo antes de llegar al destino. La constancia, por tanto, refuerza la fe. Es el acto de creer que, aunque las circunstancias actuales no muestren un cambio aparente, Dios sigue obrando y su plan se cumplirá en el tiempo perfecto. Cada instante de oración perseverante ensancha nuestro corazón y lo vuelve más receptivo a la gracia divina.
En este empeño por la disciplina, es de gran ayuda combinar la oración con otras prácticas que alimenten la vida espiritual, como la lectura y la meditación en la palabra de Dios, o el ayuno y la reflexión en silencio. Estas disciplinas crean un entorno propicio para que el Espíritu Santo se mueva, pues nos van apartando del ajetreo cotidiano y nos acercan más al corazón divino. Cuando la oración se entrelaza con la devoción bíblica, se produce un efecto multiplicador. Lo que leemos en las Escrituras se convierte en sustento de nuestras oraciones, dándoles una base sólida y, al mismo tiempo, reorientándolas hacia los valores y principios del Evangelio. Por otra parte, la constancia en la oración también se fortalece al compartirla con otros. En la comunidad de fe podemos encontrar apoyo y motivación para no abandonar la disciplina. Al reunirnos con personas que comparten nuestra creencia y con quienes podemos orar en conjunto, experimentamos la presencia del Espíritu de una manera más tangible, y esa vivencia nos infunde esperanza para mantener la oración en nuestra rutina personal. La oración en comunidad, además, nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas ni en nuestras victorias, sino que Dios nos ha dado hermanos con quienes podemos crecer en armonía y con quienes podemos apoyarnos mutuamente. La disciplina en la oración no significa caer en la rigidez ni en la frialdad espiritual, sino más bien crear un hábito que nos conecte día tras día con la fuente inagotable de vida que es Dios. Del mismo modo que un músico no alcanza la maestría sin una práctica frecuente, un creyente no puede profundizar en su relación con Dios sin dedicarle tiempo y esfuerzo. Puede haber días en que la mente se disperse o en que el cansancio sea tal que una corta plegaria parezca lo único factible, pero lo esencial es no soltar el hilo de la constancia. En la suma de todos esos pequeños esfuerzos es donde se edifica una comunión estable con el Espíritu Santo. A medida que avanzamos en esa rutina de oración diaria, descubrimos que la vida comienza a verse a través de un prisma distinto. No solo experimentamos mayor paz ante las dificultades, sino que crece la certeza de que Dios está actuando en cada detalle. El Espíritu Santo, que encuentra un corazón dispuesto en la perseverancia, revela con más nitidez su plan al tiempo que concede la serenidad para esperar y la valentía para actuar cuando se hace necesario. La disciplina forja en nosotros la madurez espiritual suficiente para discernir entre lo que es un llamado de Dios y lo que es simplemente un impulso pasajero motivado por nuestras emociones o circunstancias externas. Otro aspecto crucial de la disciplina es aprender a superar la pereza o la apatía, que son enemigos sutiles de la vida espiritual. A veces, la inercia o el exceso de actividades pueden llevarnos a descuidar la oración y postergar el encuentro con Dios. Sin embargo, la oración disciplinada nos enseña que, incluso cuando no sentimos fervor o no tenemos un motivo urgente para orar, ese espacio con Dios sigue siendo vital para el alma. Es precisamente en esos momentos, cuando no hay un estímulo emocional o una crisis inminente, donde el amor auténtico hacia Dios se pone de manifiesto. Orar no porque haya un motivo dramático, sino porque valoramos la comunión con Él, demuestra que nuestra relación con el Espíritu Santo no se basa en una necesidad puntual, sino en un amor constante. La constancia y la disciplina también propician el crecimiento de la gratitud en nuestro corazón. Cuando tenemos la costumbre de orar, no solo pedimos, sino que también agradecemos cada bendición, por pequeña que sea. A medida que la oración se convierte en parte fundamental de nuestra rutina, estamos más alerta a los detalles en los que Dios muestra su misericordia y fidelidad, lo cual alimenta una perspectiva de gratitud en cada jornada.
la disciplina. En la oración nos despierta para notar las pequeñas, grandes bendiciones que de otro modo podrían pasar desapercibidas. En última instancia, la constancia en la práctica de la oración no solo abre los caminos para que el Espíritu Santo intervenga en nuestras necesidades, sino que va transformando paulatinamente nuestro carácter, formando en nosotros hábitos de entrega, de humildad y de servicio. Es a través de la repetición y de la fidelidad diaria como el creyente moldea su mente y su corazón, abandonando la queja fácil o la autosuficiencia y aprendiendo a caminar en comunión con Dios. La disciplina nos ancla en la certeza de que siempre hay un lugar al que volver, un refugio seguro en el que reposar nuestras inquietudes y tristezas y una fuente inagotable de gozo y paz. La perseverancia en la oración es, pues, un pilar que sostiene toda nuestra vida espiritual. No se construye de la noche a la mañana, pero cada acto de fidelidad, cada instante en que elegimos orar en vez de sucumbir a las distracciones, va cimentando una relación sólida con Dios. Y es precisamente en esa relación madura y constante donde el Espíritu Santo encuentra el escenario perfecto para derramar sus dones y manifestar los milagros que desde el principio han sido preparados para nosotros. Si has sentido que en algún momento tus oraciones se han vuelto monótonas, cortas o carentes de fervor, la disciplina te da la oportunidad de renovar tu compromiso y avivar la llama del amor divino. Con cada pequeña acción, con cada instancia de oración a lo largo del día, tu vínculo con el Espíritu Santo se fortalece y su gracia fluye sin obstáculos, llenándote de consuelo y de la fuerza necesaria para encarar los desafíos. Habitar en esta constancia es optar por una fe robusta, que no se quiebra ante los obstáculos de la rutina ni ante las más intensas tormentas de la vida. En definitiva, la disciplina en la oración es el cimiento sobre el que se edifica una relación íntima con Dios, la vía para una transformación verdadera y el camino donde los deseos más profundos del corazón se encuentran con la misericordia infinita del Creador. Te animo ahora a reflexionar sobre tu propio ritmo de oración. ¿Podrías establecer un momento diario, aunque sea breve, para dedicarlo a orar con sinceridad y calma? ¿Estás dispuesto a compartir en los comentarios alguna frase o versículo bíblico que te inspire a perseverar en la oración, incluso en los días en que el ánimo es escaso? A veces, la motivación que cada uno encuentra puede ser la chispa que encienda la perseverancia en el otro. Cuando nos sumergimos en la práctica de la oración, a menudo anhelamos ver manifestaciones claras de que Dios está respondiendo a nuestras súplicas. Aunque puede ocurrir que las respuestas no sean siempre inmediatas ni se presenten de forma espectacular, el Espíritu Santo obra en la vida del creyente de maneras sutiles y profundas, conduciendo todo hacia el propósito divino. Identificar cuándo el Espíritu Santo está actuando, cumpliendo o respondiendo nuestras oraciones, no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos impulsa a perseverar con pasión y gratitud. A continuación, abordamos algunas de las señales que suelen acompañar esta respuesta divina, recordando que cada experiencia es única y que la verdadera confirmación se produce en el corazón de quien ora con sinceridad. En primer lugar, una de las señales más evidentes de que el Espíritu Santo está respondiendo consiste en la profunda paz interior que sentimos, aun cuando las circunstancias externas no parecen haber cambiado. A veces enfrentamos situaciones realmente angustiosas, sin vislumbrar una salida posible, pero tras una oración ferviente e íntegra, se experimenta una tranquilidad que no proviene de la lógica ni de nuestras propias fuerzas. Esta paz, que algunos describen como un bálsamo para el alma,
Muestra que Dios sostiene el corazón en medio de la tormenta, recordándonos que no estamos solos. Es muy distinto a la resignación. Se trata de la certeza que emana de saber que el Señor está en control y que, con o sin resolución inmediata, su amor vela por nosotros. Tal serenidad no puede ser explicada meramente por procesos psicológicos. Nace de la comunión profunda con lo sagrado. Otra de las señales más frecuentes es la coincidencia de casualidades o sucesos que encajan de forma sorprendente, dando la impresión de que una mano invisible está reordenando las piezas del rompecabezas de nuestra vida. De pronto, personas que no veíamos aparecen en el momento oportuno. Acontecimientos que parecían imposibles se facilitan y soluciones que no contemplábamos se materializan justo cuando las necesitamos. En la oración pedíamos orientación o ayuda y sin planearlo, un amigo nos ofrece un dato, alguien más nos habla de una oportunidad o simplemente se abren puertas que estaban cerradas. Estas coyunturas, que a menudo tachamos de simples casualidades, pueden ser el fruto de la intervención divina, sobre todo cuando todo indica que no se trata de un azar sin sentido, sino de una respuesta concreta y providencial. En ese marco, cobra especial relevancia la actitud de atención y apertura. Si no permanecemos alertas, podríamos atribuirlo todo a la suerte y perdernos la alegría de reconocer la mano de Dios. También ocurre, en ocasiones, que el Espíritu Santo nos otorga una comprensión repentina, una claridad en medio de la confusión. Cuando oramos por discernimiento ante una decisión trascendental, podemos experimentar la llegada de una idea lúcida, casi iluminadora, que nos empuja a tomar un rumbo que antes no valorábamos o ni siquiera considerábamos viable. Esta convicción interior, cargada de una suave seguridad, nos confirma que Dios está respondiendo. No siempre estas inspiraciones nos llevan por los caminos más fáciles, pero sí por los caminos que el Señor desea que transitemos, donde su gracia puede manifestarse para moldear nuestro carácter y engrandecer nuestra misión. El cambio progresivo en nuestras actitudes o la superación de hábitos que nos impedían crecer en la fe también señalan la acción del Espíritu Santo en respuesta a nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando durante mucho tiempo nos hemos sentido incapaces de perdonar a alguien, pero tras encomendar esa dificultad a Dios, comenzamos a percibir una apertura para el perdón y la reconciliación, podemos deducir que el Espíritu Santo está obrando. Este tipo de transformaciones no siempre se produce de un día para otro. A menudo son el resultado de un proceso paulatino, casi imperceptible, pero que con el paso de los días se torna innegable. Donde antes había rencor, emerge la compasión. Donde hubo miedo, surge la valentía. Y donde se albergaba desesperanza, encontramos un rayo de optimismo. Semejantes cambios de actitud, cuando se intensifican tras la oración constante, confirman que el Espíritu está respondiendo a nuestro clamor. En momentos de adoración y recogimiento, se da otra señal de la intervención divina, la sensación de una presencia cercana y amorosa que llena todo el espacio interior. Puede tratarse de un sentimiento hondo de consuelo o de gozo, una sensación de calor que envuelve el corazón, o de lágrimas que fluyen sin un motivo lógico, pero que purifican y alivian. Estas experiencias no constituyen por sí solas la esencia de la fe, pues la fe no depende de las emociones. Pero cuando suceden, al hilo de una búsqueda sincera de la voluntad de Dios, suelen indicar que el Espíritu Santo actúa para sanar, alentar o confirmar las oraciones que hemos elevado. Se trata de un encuentro entre lo humano y lo divino, donde el consuelo se hace palpable y la persona siente que sin duda alguna
algo superior está obrando en su interior. Las confirmaciones externas también son un modo en que el Espíritu Santo responde. Supongamos que hemos pedido orientación sobre un asunto particular, como un cambio de trabajo, una mudanza o una relación que nos inquieta. Mientras tanto, una persona de fe nos comenta algo específico que casualmente, aunque nada es casual en el plan de Dios, coincide con el tema que habíamos presentado en la oración. O se nos presenta un versículo bíblico que describe justo la situación que vivimos y nos da una claridad increíble. Este tipo de convergencias, que parecen orquestadas desde un plano invisible, señalan que Dios está respondiendo y nos confirman que los caminos que se abren no son simples coincidencias, sino parte de una respuesta anhelada. Asimismo, una de las señales más significativas de que el Espíritu Santo está respondiendo es la transformación de nuestro entorno cuando actuamos con fe. La oración genuina no nos sumerge en la pasividad, sino que despierta en nosotros la valentía de dar pasos guiados por Dios. Cuando, tras rogar al Creador, emprendemos acciones coherentes con lo que creemos que su Espíritu nos ha indicado, podemos observar cómo ciertas circunstancias se ajustan y las barreras ceden. Por ejemplo, si orábamos por una reconciliación familiar y al tomar la iniciativa de pedir disculpas o de mostrar un gesto de amor, vemos que la otra parte reacciona ablandando su corazón, es muy posible que esa sea la confirmación de la obra del Espíritu en ambas partes, tejiendo un reencuentro que parecía imposible. Quien vive la fe con un corazón abierto aprende a contar la historia de su vida en clave de providencia, encontrando múltiples evidencias de que Dios responde a los ruegos. Sin embargo, es importante destacar que cada uno debe ejercer la prudencia de contrastar los signos con la palabra de Dios y con la razón iluminada por la fe, evitando caer en lecturas superficiales o en creencias de que todo suceso responde a un plan minucioso que anula nuestra libertad. El Espíritu Santo actúa con delicadeza, respetando los procesos humanos, la libertad y la historia de cada persona. Por tanto, reconocer su obra requiere tanto sencillez de corazón como sabiduría para interpretar adecuadamente los acontecimientos. Por último, es fundamental la actitud de gratitud ante las señales del Espíritu Santo. Cuando percibimos que Dios ha respondido nuestras oraciones, corresponde agradecer y engrandecer su nombre sin apropiarnos del mérito. Reconocer la acción divina promueve en nosotros la humildad y la alegría, características esenciales de quienes saben que todo lo bueno proviene del amor de Dios. Esta gratitud refuerza el círculo virtuoso de la fe, pues, al dar gracias, nuestro corazón se predispone para ser más receptivo a nuevas bendiciones y para compartir con otros el testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. De esa forma, las señales divinas no solo nos transforman a nosotros, sino que pueden, por medio de nuestro testimonio, iluminar el camino de quienes también necesitan descubrir el obrar sutil y amoroso del Espíritu Santo en su propia historia. Para afianzar este ambiente de confianza, te invito a meditar un instante. ¿Has experimentado alguna de estas señales en tu propia vida tras una oración sincera? A veces, relatarlo te permite reconocer aún más la mano de Dios en cada paso y podría ser de gran estímulo para otros que se encuentran buscando. Compartir tus reflexiones o vivencias acerca de estas señales puede encender la llama de la esperanza en alguien que hoy necesita ver un rayo de luz en medio de la noche. Las historias de fe y transformación han acompañado a la Iglesia desde sus inicios, cuando en medio de la persecución y la incertidumbre, los primeros cristianos oraban con fervor y veían respuestas que muchas veces excedían su comprensión. Con el paso del tiempo, esa llama no se extinguió.
A lo largo de los siglos, incontables creyentes han experimentado la mano de Dios moviéndose en respuesta a sus ruegos, demostrando que el Espíritu Santo no es un mito ni un ideal, sino una realidad viva que sigue actuando en cada época. Estos testimonios se convierten en un faro de esperanza para quienes buscan con sinceridad, recordándonos que no hay distancia ni obstáculo capaces de contener el amor divino cuando el corazón se abre con confianza. Uno de los relatos más citados es el de un misionero que, internándose en regiones remotas, enfrentaba la escasez de alimentos y la oposición de líderes locales que veían con recelo su presencia. Aún así, este misionero persistía en la oración, clamando no solo por su propia protección, sino también por la conversión y el bienestar de quienes vivían en aquellas tierras. Cuando la provisión parecía a punto de agotarse, ocurrió algo insólito. Un cargamento que había sido enviado por error llegó justo al pueblo donde se encontraba, proveyendo no solo comida, sino materiales que la comunidad necesitaba urgentemente. Quienes presenciaron aquello dieron testimonio de cómo las oraciones del misionero fueron respondidas de manera tan precisa que no podía atribuirse a la simple casualidad. En ese suceso, muchos locales reconocieron que había algo distinto en la fe de aquel extranjero, abriéndose a escuchar su mensaje. Fue así como una situación crítica se transformó en una puerta de bendición y apertura espiritual. Otro ejemplo se encuentra en la historia de una madre que oraba sin cesar por su hijo, quien se había alejado de la fe, sumergiéndose en un estilo de vida marcado por el resentimiento y las malas compañías. Durante años, parecía que cada plegaria no hallaba respuesta y que la situación empeoraba, pero ella se mantenía firme, convencida de que Dios podría obrar en el corazón de su hijo, por muy endurecido que pareciera. Llegó un momento en que este joven, tras tocar fondo emocionalmente, tuvo un encuentro inesperado con un antiguo amigo que le habló de manera intensa sobre el amor de Dios y la posibilidad de una nueva vida. Esa misma noche, él decidió volver a casa y reconciliarse con su madre, confesándole sus errores. Ambos coincidieron en que algo inexplicable lo había movido a buscar ese reencuentro, y en ese ambiente de reconciliación, el joven sintió un profundo alivio y una cercanía con Dios que no había experimentado antes. A la luz de este suceso, aquella madre comprendió que sus oraciones constantes habían sido escuchadas, aunque las respuestas se manifestaran en el tiempo y la manera de Dios. Hay también relatos que tocan el tema de la sanidad física y el alivio de enfermedades. En ocasiones, se oye hablar de personas que, desahuciadas por la medicina, viven una mejora sorprendente que ni los especialistas pueden explicar. Un hombre que padecía de una dolencia crónica en su columna vertebral cuenta cómo, tras años de tratamiento infructuoso, decidió encomendarse a Dios de forma plena. Comenzó a orar con frecuencia, pidiendo al Espíritu Santo que le mostrara qué debía cambiar en su vida, al tiempo que se reconcilió con un familiar con quien había estado distanciado mucho tiempo. De una manera misteriosa, con el paso de los meses, experimentó una recuperación tan marcada que los médicos quedaron atónitos, pues no se correspondía con el pronóstico negativo que se le había dado inicialmente. Este caso llamó la atención dentro de su comunidad, donde muchos atribuyeron la sanación a la intercesión divina. Su propia vida de fe cobró un nuevo impulso al darse cuenta de que, aunque los métodos humanos tienen un límite, el poder de Dios puede desbordar las barreras de lo que consideramos realista. Algunos testimonios subrayan la manera en que, frente a peligros inminentes, la oración parece colocar una protección insólita sobre quien clama con fervor. Se habla
de individuos que en medio de catástrofes naturales se refugiaron en la oración y sintieron una paz inexplicable, más allá de la zozobra que los rodeaba. Pese a la destrucción a su alrededor, ellos o sus seres queridos salieron ilesos de situaciones que parecían conducir inevitablemente a un desenlace fatal. Si bien no todo el mundo experimenta resultados tan milagrosos, estos relatos señalan que la oración puede convertirse en un escudo que, aunque invisible, actúa de manera efectiva. En algunos contextos, las oraciones movilizan el corazón de un grupo entero y propician una transformación comunitaria. Esto sucede cuando la congregación se reúne para interceder por un problema que afecta a muchos. La violencia en el barrio, la adicción que acosa a los jóvenes, la pobreza extrema o la injusticia en la región. Se han conocido historias de barrios donde la criminalidad disminuyó de forma impactante después de campañas de oración y acción solidaria. No es que desapareciera de un día para otro, pero la conjunción de la fe activa y la voluntad de cambio produjo condiciones nuevas, despertando la esperanza y rompiendo la sensación de impotencia. Estos testimonios no implican, desde luego, que todo se resuelva mágicamente, sino que remarcan cómo las oraciones persistentes y un amor práctico pueden quebrantar estructuras de maldad y dolor, dejando espacio a una paz que se creía inalcanzable. En otras ocasiones, el testimonio no recae en una sola persona, sino en un matrimonio o una familia que atravesaba fuertes crisis. Las oraciones conjuntas, el proceso de perdonar y la renuncia al orgullo que destruye los lazos han demostrado un poder que supera las heridas más profundas. Algunas parejas, al borde de la separación, encuentran en la búsqueda compartida de Dios la fuerza para dar un paso al costado de la disputa y empezar a comunicarse desde la empatía y la ternura. Cuando el Espíritu Santo obra en ese clima de oración y sinceridad, se abren posibilidades de reconciliación que parecían inalcanzables. De pronto, el rencor se disipa y se despierta un afecto renovado que nadie se imaginaba podía surgir. Estos relatos inspiran a muchos otros a no darse por vencidos, sabiendo que la compasión y la humildad pueden abrir puertas hacia la reconciliación, incluso cuando todo parecía perdido. Un elemento común a la mayoría de estos testimonios es la persistencia, la fe que se mantiene viva frente a la ausencia de resultados inmediatos. Cada uno de los protagonistas se encontró en algún momento tentado a abandonar la oración o a resignarse a la adversidad, pero al perseverar, el Espíritu Santo desplegó su gracia de maneras impredecibles, confirmando que la espera, bajo la perspectiva de Dios, no es tiempo perdido, sino un período de preparación. Así, las historias de quienes oraron sin rendirse se convierten en aliciente para todo aquel que hoy sienta que Dios guarda silencio. Recordar testimonios de oraciones atendidas puede reavivar nuestra esperanza, asegurándonos de que Dios sigue escuchando cada lágrima, cada súplica, cada suspiro de nuestro corazón. Aunque cada relato es diferente, la esencia que los une es la certeza de que cuando uno se postra ante Dios con un corazón sincero y sediento de su intervención, el Espíritu Santo responde de maneras que trascienden los cálculos humanos. A veces, el milagro surge en una sanidad física, otras en un cambio inesperado de circunstancias, y muchas otras en la paz que supera cualquier lógica, la reconciliación entre personas, la apertura de oportunidades o la desaparición de temores arraigados. Estas respuestas no siempre se ajustan al calendario o al guión que planificamos, pero con el tiempo, en retrospectiva, es notorio que Dios estuvo tejiendo cada paso para su gloria y para el crecimiento de quienes oraron. Estos testimonios confirman
que la oración no consiste en manipular a Dios, sino en disponer nuestro corazón a su voluntad y en confiar en que su amor responde a las necesidades más profundas de su pueblo. Al narrar estas experiencias de oraciones que no fueron ignoradas, se puede apreciar el rastro de la mano divina, que a través del Espíritu Santo transforma, salva y sana, recordándonos que no hay situación que escape al alcance de la gracia celestial, ni corazón tan endurecido que la ternura divina no pueda ablandar. Al llegar a este punto, es fundamental mirar con detenimiento todo lo que hemos reflexionado a lo largo de esta travesía. La importancia de la fe y la humildad, las formas de preparar el corazón para la intervención divina, la necesidad de una disciplina constante en la oración, la comunión con la palabra de Dios y la certeza de que el Espíritu Santo actúa cuando encuentra un corazón sincero y abierto. Cada uno de los aspectos que hemos explorado contribuye a formar una vida de oración sólida, capaz de transformar nuestra realidad desde las raíces y de encender un fuego espiritual que no puede ser ignorado. Vivir en sintonía con la presencia del Espíritu Santo implica mucho más que recitar palabras o dedicar unos minutos de plegaria en la mañana o en la noche. Se trata, por el contrario, de construir una relación viva, de interacción diaria con Dios, que gobierne nuestra forma de ver el mundo y de responder a los retos que éste presenta. La oración deja de ser un acto puntual y se convierte en un hilo que atraviesa cada momento, recordándonos que nuestra fuerza y nuestro sentido de la vida proceden de algo más grande que nosotros mismos. Cuando oramos con la convicción de que Dios está presente y escucha, descubrimos que la esperanza se fortalece, las imposibilidades se disuelven y el amor divino fluye hacia los lugares más recónditos de nuestro interior. Tal vez en este mismo instante sientas el deseo de impulsar con más pasión tu práctica de la oración. Es natural que a medida que comprendemos la inmensa gracia de la que somos partícipes, algo se mueva dentro de nosotros, empujándonos a buscar más intensamente al Creador y a anhelar esos momentos de encuentro que revitalizan el espíritu. Si ese es tu caso, no dejes escapar esta oportunidad para dar un paso de fe. Comprométete a orar cada día con la certeza de que las palabras que brotan de tu corazón son oídas con amor. Piensa en aquello que te duele, en los anhelos profundos que acaricias y en los sueños que parecían abandonados. Entrégaselos a Dios con confianza, sabiendo que su respuesta, sea cual sea la forma en que llegue, siempre será para tu bien y reflejará su ternura inagotable. Recuerda que no estás solo en este camino. Existen numerosas personas que, como tú, quieren descubrir el poder de una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando compartas lo que has aprendido o experimentado, puedes encender la llama de la fe en quienes te rodean. Anímate a difundir este mensaje con alguien que necesite renovar su esperanza o su motivación para orar. Invítale a reflexionar acerca de estas enseñanzas y a buscar en la intimidad de su corazón esa comunión que abra las puertas a la intervención de Dios. Por otro lado, si lo deseas, deja aquí un comentario contando cuál de estos aspectos te ha resonado más y qué cambios planeas realizar para que tu tiempo de oración sea aún más sincero y transformador. Tu testimonio podría ser la chispa que alguien más necesite para emprender esta misma búsqueda. Gracias por llegar hasta este punto y por ser parte de esta comunidad de fe. Es mi anhelo que lo aquí compartido haya sembrado en ti el deseo de profundizar tu relación con Dios, abriéndote a las maravillas que suceden cuando la oración se convierte en un diálogo continuo con el Espíritu. Que cada palabra que brote de tus labios o de tu mente, si prefieres el silencio,
sea un puente que une tus necesidades, tus gratitudes y tus anhelos con el amor divino que no conoce fronteras. Y que en esa unión las más poderosas oraciones, aquellas que el Espíritu Santo no puede ignorar, encuentren su razón de ser, el crecimiento de tu alma, el bien de quienes te rodean y la manifestación del reino de Dios en la tierra. Que seas bendecido en cada paso que des y que la llama espiritual siga ardiendo con fuerza en tu interior.